La Sociedad Estigia. Es un juego de, como digo, del año 2020, cuyo autor es Kevin Wilson y fue editado por Epic Games, uno de los primeros juegos que editó esta editorial. Y es un juego que yo compré por Kickstarter. No sé si ha salido el juego realmente a venta en tiendas. Y probablemente la gente que lo tiene o ha jugado ha sido porque entró también en el Kickstarter. Un juego que está en inglés. Y que a mí me llamó la atención porque tiene una mecánica muy curiosa, que es la de tirar cubitos por una torre de dados, una torre de estas que van cayendo y algunos se quedan dentro, y hacer las acciones con esos cubos que van cayendo. Hay otros juegos que tienen esa mecánica, pero no lo utilizan como mecánica principal, lo utilizan como una mecánica complementaria, ¿no? Una mecánica para hacer los combates, por ejemplo el Shogun, juego que lo hace, os pongo ahí la carátula de ese juego, que lo utiliza para los combates, los enfrentamientos, pero no es la mecánica principal. Aquí sí que lo es. Y además este juego, cuando salió en Kickstarter, se incluyeron varias expansiones, como suele en Kickstarter. Yo entré en una de ellas, compré una de ellas, que se llama La Biblioteca Maldita. Y es muy curioso porque es muy temática y es una... Bueno, lo veréis en el vídeo, y es una expansión que incluye los autores de libros y autores de libros y los personajes de esos libros. Así que bueno, es una cosa curiosa. Vamos a echarle un vistazo al juego, cómo funciona, y luego después hablamos un poquito más de él. Bueno, pues esto que veis aquí sería el despliegue inicial y el comienzo de una partida de Stygian Society, de la Sociedad de Stygia. ¿Y qué es lo que vemos aquí? Pues lo primero que tenemos son los héroes. Tenemos aquí 1, 2, 3 héroes. Tenemos el caballero, del Space Link, un mago, una maga, y de Burglar, un ladrón. Un poco el típico grupo de aventureros que se adentran en una mazmorra, un sitio, en este caso, en esto de aquí, que es una torre de un mago. El objetivo, digamos, del juego es nosotros vamos a jugar con los héroes. En principio cada jugador jugará con uno, pero puedes jugar en solitario, con 2 o 3. Y el objetivo es, empezamos aquí en el nivel 1, veis aquí, comienzo. Esta figura de aquí va a representar la posición en la que estamos nosotros como grupo. Todos los jugadores tenemos aquí, todo el grupo. Y tendremos que ir subiendo del 1 al 2, al 3 que está por aquí al otro lado. Ahí lo veis, el 3, piso 3, el 4, el 5 y el 6. El objetivo es llegar al piso sexto, que es donde estará el mago, y derrotarlo. Y en cada uno de los pisos pues nos iremos enfrentando con diferentes amenazas y diferentes servidores del mago que tenemos que ir derrotando. También iremos consiguiendo tesoros, consiguiendo experiencia. Bueno, un poco el típico Dungeon Crawler, pero en este caso es un Dungeon Crawler que es vertical en lugar de ser horizontal. Y luego tiene la cosa curiosa de que nosotros lo que vamos a hacer es cada turno, aquí en el juego no hay dados, todas las acciones, el azar se va a resolver lanzando estos cubos en la torre y viendo qué es lo que cae. Los cubos, cuando los tiremos, pueden caer fuera, por aquí fuera, o pueden caer dentro de esta zona vallada que se llama la cripta. Cuando entra dentro de la cripta, cada cubo que entre va a contar como 2 cubos, va a contar el doble. Y luego, digamos, con eso vamos a ir haciendo acciones. Tanto acciones nosotros, los jugadores con los héroes, como los enemigos también van haciendo acciones. Estos cubos de aquí son los cubos de los héroes, y estos cubos que están aquí van a ser los cubos de los enemigos. Para ello, además, contamos con todo lo que hay en este tablero de aquí. Aquí en este tablero pues tenemos esto de aquí, que va a ser las heridas del grupo. En principio empezaremos con 25 puntos de herida, de vida, que además se van a contabilizar como grupo en conjunto. Es decir, cada personaje no tiene sus puntos de vida propios, sino son todo el grupo, tiene una cantidad de puntos, que son en este caso 25. O normalmente serían 25, salvo que haya alguna habilidad que lo varíe. Entonces, según vayamos siendo heridos, vamos a ir moviendo esto de aquí, y cuando lleguemos a 25... pues perderemos la partida. Esa es una de las formas de perder la partida. ¿Qué otras cosas tenemos aquí? Pues tenemos un marcador de peligro, que es este de aquí, que irá aumentando. Y según aumente el peligro, van a pasando cosas malas. Digamos, en cada una de las habitaciones van a ocurrir cosas. La propia habitación, ahora lo enseñaré, nos va a decir qué ocurre cuando el peligro aumenta. Y el peligro va a aumentar siempre que nos ataquen criaturas o la propia habitación nos diga que hay que aumentar el peligro. Tenemos aquí un nivel de experiencia que también es conjunto.
La experiencia va a ir aumentando según derrotemos a diferentes criaturas a lo largo de las diferentes habitaciones, y cuando lleguemos a 8 pues subiremos de nivel. Se seguirá haciendo puntuación, y cuando lleguemos al siguiente otra vez a 9 se pondrán 0, y cuando lleguemos otra vez a 9 subiremos otra vez de nivel. Y vamos a subir todos en grupo de nuevo. Es decir, aquí no hay experiencia individual de los personajes, ni vida individual, todo es conjunto, todo es el grupo. Otra cosa que tenemos aquí es suerte. Es un número que, digamos, es una habilidad que vamos a poder gastar en algunos momentos, y que vamos a conseguirla cuando 2 cubos entren en la cripta. Esto de aquí son las criaturas enemigas que no se sacan al azar, sino cada una de las habitaciones nos va a decir qué criaturas y cuántas aparecen. Ahora os enseñaré una carta de habitación. Y en las habitaciones te van a indicar qué tesoros vamos a coger. Tenemos cartas de cofres y cartas de tesoro. Cogeremos la carta de cofre y veremos si se aplica. Normalmente en el cofre lo que hay es algún tipo de trampa o algún tipo de peligro que vamos a tener que afrontar. Y va a depender del nivel de peligro. Si el nivel de peligro es igual o superior al que nos pone en el cofre, pues se aplicará. Si no, no se aplicará. Y luego robaremos cartas de tesoro, que son estas de aquí. Aquí en este tablero también tenemos 3 acciones genéricas que podemos realizar, que son estas 3. Atacar, ayudar y reagruparnos. Bueno, esto digamos es un vistazo así genérico. Vamos a ver ahora, por ejemplo, los héroes, que es lo que tenemos. Si cogemos, por ejemplo, el caballero, que es este de aquí, pues como veis, el caballero nos dice, tiene un ataque de melee, elige un objetivo del primer rango, de la primera fila, porque los enemigos van a estar en 2 filas, y veis que pone drop. Drop, 2 cubitos azules y 1 gris. Significa que tirará 2 cubitos azules y 1 gris. El gris ese es un cubo genérico. Podemos elegir qué color de cubo tiramos. Entre los que tiramos de los héroes, que son azules, verdes y transparentes, blancos. Elegiremos cuál tiramos. Y después nos dice qué es lo que podemos hacer con esos cubos. Si lo veis ahí, nos dice, con 2 cubos azules hacemos 3 heridas al objetivo, más 2 heridas extra por cada 2 cubos azules extra que podamos poner. Y esto es cómo va a funcionar, es decir, los cubos son los que van a desencadenar las habilidades y las acciones que tenemos con cada personaje. El caballero tiene esto, pero por ejemplo aquí la hechicera esta pues tiene otras cosas diferentes. Veis que lo que tira son cubos blancos y necesita 4 cubos blancos para desencadenar su habilidad. También tenemos, cada uno de los héroes empieza con una habilidad extra, que son estas cartas. Por ejemplo, el caballero pues empieza con esta, que es escudo de carne. Ves que aumenta en 2 puntos el total de puntos de vida del grupo. Y además veis aquí abajo, esto de aquí, tiene un escudo. Significa que reduce el daño que recibimos cuando él es el que está jugando. De manera que como tenemos este de aquí, nuestros puntos de vida iniciales van a ser 27 y no 25. A la hora de empezar, vamos a empezar siempre con la habilidad básica del personaje más una carta de nivel 1, que veis que pone aquí el 1, este 1 de aquí abajo, aquí, es el nivel 1. Y según vayamos subiendo, ganando por experiencia, subiendo de nivel, vamos a ir adquiriendo otras cartas un poco mejores. Vamos a ver cómo son las cartas de habitación, que son lo que nos falta un poco para completar un poco el cuadro. Cogemos una carta siempre, hay como dos grupos de cartas. Cartas de pisos bajos y pisos superiores. Pisos bajos son el 1, el 2 y el 3. Y los superiores son el 4, el 5 y el 6. Bueno, el 4 y el 5 en realidad, porque el 6 es el piso del mago. Que sacaremos un tablero especial del mago. Entonces, cogeríamos, por ejemplo, que empezamos aquí en el nivel 1. Pues cogeríamos una carta de aquí y veríamos qué es lo que pone. ¿Veis que pone The Parlour? Que es algo así como la entrada o la habitación de entrada. Y lo primero que vemos aquí es que nos indica qué criaturas son las que ponemos. The Red Thing, Weaver y Homunculus. Así que buscaremos esas cartas en las criaturas, que estarán aquí. Buscaremos aquí, por ejemplo, el Homunculus, que es la... Aquí está. Que es la carta del amarilla. El Homunculus, la roja es la rata. The Red Thing, que está aquí, The Red Thing. Y nos falta The Weaver, que es como el tejedor, que es este de aquí. Así que estas 3 cartas las pondríamos aquí, a la vista, porque son las que vamos a colocar
la criatura, esta la pondríamos aquí también a la vista. Ahora lo voy a acercar para que veáis lo que pone ahí. Y colocaríamos también, veis que aquí nos dice qué criaturas hay que poner. Tenemos que poner 2 amarillas en la parte de atrás, una roja, una negra y una roja en la parte delantera. De manera que cogeremos una negra, 2 rojas, 2 amarillas y las pondremos, ¿vale? Las pondríamos aquí. Ahora lo haré, pero primero quiero enseñaros esto. Bien, como veis ahí, nos indica una cosa importante. Ahí arriba dice cubos de peligro. Vemos que pone uno rojo, aparece uno rojo, uno amarillo y uno negro. Esos son los que tiraremos siempre. Y luego nos dice que qué pasa cuando se juntan, por ejemplo, 4 cubos rojos, 3 cubos amarillos o 5 cubos negros. Que eso va a ser cuando se junten y no se active alguna de las habilidades de las criaturas. Por ejemplo, vemos que el Weaver se va a activar con 5 cubos negros. ¿Veis que lo pone ahí? Que aparecen. La Rexin, la cosa ratosa o ratónida, pues se va a activar con 4 cubos rojos. Y el Homunculus con 3 cubos amarillos. Pero si ya hemos matado a todos las ratas o todos los Homunculus, los cubos amarillos no se usarán. Y en ese caso se usarán por lo que pone aquí en la carta de la habitación donde estamos, del piso donde estamos. Que en ese caso aumentarán 2 el nivel de peligro. Y el nivel de peligro que irá haciendo, pues aquí también nos lo dirá, ¿veis? Ahí dice, si llegamos a nivel 3, el peligro ahora será un cubo rojo, 2 amarillos y 1 negro. Es decir, cada vez que tiraremos más. Si llegamos a 6, se añade un Weaver que aparece en el centro. El 12, otro Weaver. Y en el 18 quedamos atrapados y perdemos la partida. Si llega al 18 de peligro. En este caso, en esta habitación, no podemos llegar hasta el 18 de peligro. Entonces colocamos la habitación aquí. Y ahora colocamos las figuras en la posición que nos dice. Colocamos aquí los amarillos, rojos y el negro. De manera que así ya lo tenemos configurado. Y ahora voy a hacer cómo sería un turno para que os hagáis una idea. Simplemente, a ver, es un vistazo rápido al juego, así que no voy a entrar en muchos detalles. Así que ya tenemos colocados los héroes, los enemigos y resolveríamos el turno. ¿Cómo resolveríamos? Pues primero añadiríamos los cubos de peligro que nos dice la habitación. Que hemos dicho que eran uno rojo, uno amarillo y uno negro. Cogemos un cubo rojo, uno amarillo y uno negro. ¿Vale? Y los voy a dejar aquí de momento. Y ahora jugaría el primero de los héroes, que en este caso es el caballero. Que nos dice que tira 2 cubos azules y uno gris, que puede ser de cualquier color. Así que cogeríamos 2 cubos azules. Y vamos a coger, por ejemplo, un tercer cubo azul. 3 cubos azules. Los añadimos a los cubos de peligro que nos dice la habitación. Y todos estos cubos son los que vamos a tirar en la torre. La torre está hecha de manera que tiene palos que se cruzan y secciones que atraviesan, de manera que los cubos se pueden quedar bloqueados dentro de la torre. No todos tienen que caer necesariamente. De manera que eso va a generar un azar, porque no vamos a saber qué cubos hay realmente disponibles. Voy a tirar para que veáis un poco la prueba. Y en este caso han caído todos ahí atrás. Los sacaríamos de aquí. Ninguno se ha quedado dentro de la torre, ni ninguno ha caído en la cripta. Los pondríamos aquí aparte y empezaremos a resolver las acciones empezando siempre por los enemigos. Es decir, los enemigos comienzan. ¿Qué cubos enemigos tenemos? Voy a ponerlos aquí que se vean bien. Uno rojo, uno amarillo y uno negro. No son suficientes para activar a nadie, porque necesitamos 3 amarillos, 4 rojos o 5 negros. Y tampoco vamos a poder activarlos aquí. De manera que se quedan ahí, permanecen. Y ahora resolveríamos las acciones de los héroes. En este caso el caballero, que es el que está jugando. Sabemos que con 2 cubos azules resolveríamos un ataque. Tendríamos que haber dicho a quién atacamos. Y atacamos a uno del primer rango. Por ejemplo, atacamos al Weaver. ¿Vale? Vamos a atacar al Weaver, por ejemplo. ¿Qué es lo que vemos del Weaver? Pues el Weaver vemos ahí que tiene, aquí arriba se ve, 6 puntos de vida y nos va a dar 3 puntos de experiencia. Y tiene resistencia mágica, es decir, que atacarle con magia no es buena idea, porque se va a restar 2 al daño. De manera que como le hacemos 3, le haríamos 3 daños. Pues cogemos 3 fichitas, 3 corazoncitos de estos pequeñejos y se los ponemos delante. De manera que estas son las cosas malas que tiene, y es que el juego, y es que a veces es difícil ver las heridas que se ha hecho uno. Se podrían poner aquí en la carta, pero si hay varios es confuso. Digamos, le hemos hecho 3 heridas al Weaver. Y con esto acabaríamos la acción. Jugaría el siguiente jugador. Todos estos cubos irían de nuevo, los que hemos usado,
que hemos usado 2 azules. Irían aquí. Y los no usados permanecen, se quedan aquí. Y ahora jugaría el siguiente jugador. El siguiente jugador, que es la maga. Veis que tira 2 cubos blancos, que son los transparentes, y 1 gris de cualquier color. Pero necesita 4 cubos blancos transparentes para hacer su acción. Podría optar por hacer eso, o podría optar por hacer una de las acciones básicas que hay aquí. Un ataque básico, por ejemplo, ahí tiras un cubo azul y 1 gris, y con un solo cubo azul harías daño. Pero bueno, vamos a hacer esto. Vamos a tirar los 2 cubos blancos, que son 2 transparentes, y el tercero vamos a coger otro transparente. Al menos no los vamos a usar, pero al menos vamos a ir acumulando. Y siempre añadiremos los cubos de peligro, es decir, uno rojo, uno amarillo y uno negro. Y tiraremos. Es decir, la mecánica, como veis, es muy sencilla. Son los cubos, metemos los cubos de peligro que nos indique la habitación donde estamos jugando, más los que metamos por los héroes. Y se tiran todos juntos. Y luego resolvemos las acciones que podamos con los cubos que hayan caído. Pues aquí alguno ya se ha quedado dentro, porque no han caído todos. Hemos metido 6 cubos y han caído 5. De manera que vemos que ya tenemos 2 cubos rojos, 2 cubos amarillos, 2 cubos negros, uno azul que ya estaba de antes, y ahora han caído 2 blancos. Pero no son suficientes para hacer cosas con la maga, porque necesitamos 4 cubos blancos. Primero miraríamos si los enemigos pueden hacer algo. De momento también son insuficientes, porque necesitamos al menos 3. De manera solo hay 2. Y jugaría el otro jugador, ¿vale? Y esta es un poco la dinámica. En el momento que hubiera cubos suficientes, pues se activaría lo que dice la carta. Imaginemos que han salido 3 cubos amarillos. Pues leeríamos lo que dice el homúnculus y dice: hace un daño al grupo por cada homúnculus que haya en este piso. Y además, el héroe activo queda maldito 2 veces. Con lo cual haríamos daños, quitaríamos puntos de vida y le pondríamos al héroe una carta de estatus, en este caso una carta de maldición. Las cartas de estatus son estas cartas de aquí. Hay 4 tipos de estatus, aunque alguna expansión trae alguno más, y se la pondríamos. Como estaba jugando la maga, se lo pondríamos. Y nos dice 2 veces. ¿Eso qué significa? Significa que vamos a ponerle 2 fichas encima, que van a ser 2 fichas de estas de aquí. Estas son fichas con los cubos que tienen los mismos colores de los cubos de los héroes. Cogemos 2 de ellas al azar y lo ponemos 1 y 2. Una azul y una negra, que en realidad se hace referencia a la blanca. Esto es un poco confuso en el juego, la verdad. Significa que para librarnos de esta maldición tendremos que gastar un cubo azul y uno blanco, uno transparente, para quitarlos. Pero no en el turno en el que ponemos la maldición. Tendremos que aguantar un solo turno con esto y sufrir los efectos de esta carta durante un turno. ¿Qué es lo que hace, por ejemplo, la maldición? Pues nos dice que dependiendo del color de las fichas que hayamos puesto encima, va a añadir cubos más, cubos malos. Es decir, los cubos azules se van a convertir en rojos, los verdes en amarillos y los blancos en negros. En este caso, como tenemos un azul y uno blanco, significa que tiraremos, cuando le toque jugar a la hechicera de nuevo otra vez, a la maga, tiraremos uno rojo extra por la ficha azul y uno negro extra por la ficha blanca. Digamos, nos va a complicar la cosa. Y básicamente esto es el juego. No voy a meterme más en detalles, hay alguna cosilla más, pero bueno, porque sobre todo pues es saber un poco cuándo utilizar las acciones especiales que están ahí, las acciones genéricas, saber qué es lo que hace cada uno de los enemigos un poco y estudiarlos. Bueno, pues como cualquier juego, cuando lo conoces y tal y has jugado un poco, pues es más sencillo, evidentemente. Pero sobre todo lo que tiene curioso y lo que a mí me llamó la atención cuando lo compré, este es un juego que compré por Kickstarter, es el tema este de tirar los cubos dentro de la torre. ¿Ves? Ha caído uno más. Que ya ha caído además dentro de la torre. Este contaría doble. ¿Vale? Bueno, pues simplemente, como veis, es un juego curioso, con una mecánica diferente, que te hace pensar, que te hace decir que gastas y que no gastas, porque hay veces que puedes activar un ataque y decir no hacerlo porque esos cubos estén disponibles para el siguiente jugador, que a lo mejor tiene una habilidad que va a ser más necesaria. Entonces, digamos, hay que complementarse. Cuando se juegan varios jugadores, pues también hay que hablar y decidir cosas entre los jugadores. Es un juego que no es fácil de ganar, dependiendo hay combinaciones bastante fastidiadas de tableros. Y cuando ves, estos son los tableros que decíamos, por ejemplo, estos son los tableros de nivel bajo, ¿vale? Lower rooms. Tenemos las de habitaciones más superiores, que son a partir de la 4.
que funcionan igual, como veis ahí. Y luego cuando lleguemos arriba del todo, cogeremos uno de los tableros. Estos son los tableros de los mazos, de los magos. Cogeremos uno de ellos y nos dirá qué mago es contra el que estamos combatiendo, y las habilidades especiales que tiene, y los minions, las criaturas que le están apoyando. En este caso vemos que tiene, por ejemplo, 45 puntos de vida. Y ahí nos dice todos los efectos y todas las habilidades, todas las cosas que pasan. Ya digo que no es un juego sencillo de ganar. Y eso a mí me parece siempre en los juegos solitarios un aliciente. Porque te obliga a exprimir un poco tu cerebro, un poco a pensar las cosas. No hacerlo al buen tuntún. El juego además trae una expansión. Bueno, trae. En el Kickstarter había varias expansiones. Y yo cogí una que es una expansión muy curiosa. La que yo cogí es esta expansión, que se llama la Biblioteca Maldita. Y lo que tiene muy curioso es que los personajes, los enemigos y las cosas que salen ahí son... Los héroes son escritores y los enemigos son los personajes que crearon los escritores. Es decir, tenemos a Drácula, tenemos a Frankenstein como enemigos, tenemos también al profesor Moriarty. Y como jugadores, como héroes, pues tenemos, por ejemplo, a Mary Shelley, o tenemos a diferentes escritores, sobre todo escritores del siglo XIX. Un poco de la época del romanticismo, y del romanticismo un poco terrorífico. Bueno, una cosa curiosa, además quiero recordar que en el Kickstarter cada una de las expansiones estaba hecha por un diseñador diferente, además diseñadores conocidos. En este caso es Scott Almes, que es un diseñador conocido por ejemplo, todos los juegos estos, los mini, los pequeños grandes cosas que hay, esos pequeños grandes reinos, pequeños grandes mechs, pequeños grandes mazmorras. Pues Scott Almes es el diseñador, y es el diseñador en este caso de esta expansión. Había otras con diferentes cosas y cada una pues curiosas. La verdad es que... Bueno, ahora hablamos un poquito de él. Bueno, como habéis visto, la Sociedad Estigia tiene esa mecánica justo de tirar los cubitos, pero la rodea de otra serie de cosas. Las cartas con diferentes estados, con ir mejorando, ir subiendo, ganando experiencia, las diferentes situaciones en las que nos pone cada una de las habitaciones, los diferentes magos, y realmente todo junto funciona bastante bien y se hace un juego complicado de ganar, un juego difícil de ganar. Y eso en un juego en el que mucha gente como yo lo va a jugar en solitario, pues es un punto muy a favor del juego. Al menos a mí me lo parece, porque te obliga a pensar, te obliga a tomar decisiones, a cambiar de decisiones porque no funcionan al principio unas u otras, entonces ir optando por diferentes cosas. Eso lo hace más rejugable, lo hace interesante. Al menos a mí me lo parece. Y yo creo que este juego lo es. La expansión es una expansión muy temática, muy interesante, muy... que te mete, digamos, en otro mundo, como si estuvieras un poco metido dentro del mundo de los libros. Bueno, a mí me resulta una expansión que me impulsa a jugar. Bueno, no sé mucho más que puede pedirle a un juego: que sea entretenido, que te haga pensar, que sea complicado, que te obligue a tomar diferentes decisiones, a cambiar de decisiones, y también a rogar que tener algo de suerte. Y esto lo tiene todo el juego. Así que, como siempre, espero que esto os haya llamado la atención, que hayáis visto algo diferente, y como decía, como siempre, muchas gracias por verme y hasta la próxima.